Hola, hola, bienvenidos nuevamente a Violeta Blog. Y bueno, hace ya algunas semanas que no habíamos hecho blog, les pido una disculpa, pero es que bueno, hace una semana justamente estaba a punto de llegar a la ciudad de Torreón, al Museo Arocena, porque bueno, ya hace bastantes meses iniciamos un proyecto donde me hicieron favor de invitar como curadora para hacer una exposición en torno justamente al fútbol, que se llama Entre México y Bilbao, historias compartidas del fútbol. Y justamente cuando iba de camino hacia allá pensaba pues en la importancia que tuvo esta presencia femenina en el fútbol y recordé inmediatamente los cuadros de Ángel Zárraga en donde vemos mujeres futbolistas. Eso era inaudito, jamás se había visto en la pintura mexicana, y entonces decidí que les iba a platicar sobre Ángel Zárraga y la historia en particular del fútbol femenil hasta llegar a nuestro pintor. Y es que les cuento que en 1848 en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, es donde representantes de diferentes colegios ingleses pusieron ya por primera vez los reglamentos para jugar fútbol. Por primera vez se ponía en la mesa ya el juego de una manera mucho más profesional. Y a pesar de todo ese esfuerzo, realmente los partidos se ejecutaban pues de forma desordenada, y entonces bueno, poco a poco, como sucede con todo, se fueron entendiendo las reglas del juego, se hicieron las alineaciones y se empezó a jugar ya de una manera muy profesional. Pero no va a ser hasta 1870 cuando se definan ya formalmente las posiciones en el campo, lo que hace cada uno de los jugadores, y un año después, en 1871, surge alguien que bueno, tiene que regular ese juego para que todo esté en orden, y va a ser la figura del árbitro, que justo surge un año después, en el 71. Y es así que, bueno, con estas bases ya organizativas, el fútbol se expande rápidamente por todas las regiones de Inglaterra, y poco a poco irá también encontrando pues mucha afinidad en diferentes países europeos, que desde luego llegarán a nuestro continente, y en México pues también encontrarán una gran influencia. Estos extranjeros que van llegando y que van a llegar a hacer todo este proceso de industrialización tan importante que se da en el Porfiriato. Llegan ingleses, llegan alemanes, llegan también franceses, y sobre todo los ingleses irán poniendo muy de moda el fútbol, por ejemplo, en Hidalgo. Pero los españoles, en particular los vascos o los asturianos, también irán poniendo este juego muy de moda en las haciendas principalmente. Así que, bueno, pues paralelamente en Europa, regresamos otra vez a Europa, hablábamos de 1871, esta figura del árbitro que surge, y 10 años después, también en Inglaterra surge el primer equipo femenil. Bueno, o las primeras jugadoras, más bien mujeres, valga la redundancia, ya que se funda en Glasgow el primer club femenil o femenino. Y bueno, pues esto va a cobrar gran relevancia, sobre todo en Londres, hasta 1895, que además estamos viendo cómo Inglaterra para este momento se está posicionando como un punto importante de todas estas mujeres que están entrando a esta segunda ola feminista y que están luchando porque se escuche su voz y por hacer válidos sus derechos para votar y para ser votadas, las llamadas sufragistas. Así que no es coincidencia que haya surgido la figura de las mujeres jugadoras con la figura de las sufragistas. Así que te cuento que pues evidentemente para las mujeres jugar fútbol era sinónimo de muchísimas restricciones. ¿Por qué? Porque las jóvenes que les gustaba jugar fútbol pues solamente tenían la oportunidad de hacerlo jugando literalmente en los patios de su casa. No lo podían jugar en las canchas o en campos abiertos, porque no era bien visto que una mujer hiciera actividades propias del hombre. Y es que jugar, para finales de 1800, pues no era considerado para nada ni de buen gusto ni nada correcto que las mujeres estuvieran jugando, exhibirse en público, sobre todo practicando este deporte del balompié, y un deporte además que para entonces era catalogado definitivamente exclusivo para los hombres. Así que la sociedad de la época, y ojo, sociedad, cuando digo sociedad, mujeres y hombres, rechazaban por completo que las mujeres jugaran por esta masculinización, porque además pues evidentemente jugar fútbol requería moverse, no se podía jugar usando
el buste, que era esta especie de ahuecador para que la falda se viera mucho más voluminosa en la parte de atrás. Por aquí verás algunas imágenes y bueno, pues vestir así y jugar pues era un tanto imposible, entonces las mujeres tenían que usar una especie de pantaloncillo que pues exhibía además su cuerpo, ¿no? Así que el moverse era algo que no era muy usual para aquella época en las mujeres, pues además no podían moverse tanto con todas esas capas de ropa que utilizaban y pues los primeros uniformes femeninos eran simplemente una adaptación de la falda pantalón para que pudieran usar una especie de falda larga que pudiera cubrir las piernas y tener un poco de mucho mayor movilidad sin evidentemente usar ningún tipo de estructura ahuecadora que les diera como otra silueta. Así que además otra cosa súper importante, para jugar fútbol era necesario respirar, ¿estás de acuerdo? Así que el corsé también tenía que quitarse, porque el corsé lo que hace pues es apretar el torso y por ende también los pulmones, y en ese momento que estaba muy de moda la silueta en S, que por aquí verás algunas imágenes, pues eso lo que hacía era estrechar mucho más la cintura, al grado que muchas mujeres, justo por no poder respirar, pues se desvanecían, ¿no? Así que las chicas que jugaban fútbol tenían que hacerlo sin corsé, otra cosa súper mal vista para aquella época. Regresando al movimiento sufragista, te quería comentar que, pues bueno, igual que el fútbol se fue expandiendo también por Europa y por América, y gracias a este movimiento es que nacieron, y eso es muy importante porque también tendrá que ver con la consolidación de los clubes femeninos de fútbol, nacen las primeras organizaciones de mujeres, y te las voy a leer para que no se me vaya ninguna palabra, como la Alianza Internacional para el Sufragio Femenino, y surge en 1904, surge la Internacional Socialista de Mujeres en 1907, la Liga Internacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad en 1915, y así irán surgiendo diferentes organizaciones que sobre todo van a tomar mucha fuerza durante la Primera Guerra Mundial, porque eso pues ya lo hemos visto, incluso ya lo hemos platicado en blogs anteriores, como cuando entra pues este periodo bélico en donde los hombres prácticamente son obligados voluntaria o involuntariamente a tener que ir a los campos para pelear, pues alguien tiene que hacerse cargo de esas industrias que ya están muy bien posicionadas, o de esas pequeñas industrias también familiares, y quienes van a hacerse cargo de ello pues van a ser las mujeres. Así que también pues las mujeres tenían que tener un momentito de descanso, y en esos momentos de descanso muchas de ellas justamente jugaban fútbol. Las mujeres futbolistas rompieron evidentemente muchos estereotipos, rompieron todos los paradigmas, y al igual que estos colectivos feministas, las mujeres que jugaron fútbol pues evidentemente eran mujeres con una voz muy fuerte, que a través del deporte pues hacían también pues un acto de mostrar que la mujer ya de entrada, esta primera década del siglo XX, ya era otra, ya no eran esas mismas mujeres de siglos anteriores. Y hablando justo de estas mujeres activistas, hacia 1894, recapitulemos un poquito, la activista inglesa Natty Honeyball fue quien fundó el primer club inglés de fútbol femenil, y lo hizo con el objetivo de demostrar pues que las mujeres eran capaces de jugar, así como eran capaces también de votar, y que podían emanciparse de esas normas tan rígidas de la época victoriana. Y es que recordemos que la reina Victoria de Inglaterra pues fue una reina muy longeva en vida, y también desde luego en todo el periodo que reinó, que es desde 1837 hasta 1901. Y es que la reina Victoria, que era una mujer además, yo leía sobre ella cuando era muy jovencita, era una chica muy alegre, muy vivaz, le gustaba mucho bailar, por ejemplo, y cuando se hace reina sigue manteniendo esa armonía, ese sazón, ¿no? que le daba esa particularidad de ser una mujer muy festiva. Se casa con el príncipe Alberto, un hombre que venía de Alemania, y empezará él como decían nuestros papás, a meterla en el huacal, ¿no? A ponerle distintas normas, al grado que, bueno, además va a nacer su primera hija, Victoria, y con ella llegarán 8 niños más, que los tiene casi de manera seguida, así que prácticamente su vida la va a dedicar a cuidar a sus hijos. Y algo muy importante es que su esposo, el príncipe Alberto, va a luchar mucho para que esas normas, esos protocolos, esa rigidez, esa mujer
que representa a la mujer ideal, que tiene que ser la que está en su casa, la que está cuidando a los hijos y demás, pues bueno, va a ser la reina Victoria. Así que esas normas tan rígidas, claro que van a afectar a las mujeres de su tiempo. Fallece la reina Victoria y entonces va a venir un momento de aire para las mujeres inglesas, que es cuando más va a ser álgida su lucha en el movimiento sufragista. Coincide después de 1914 con esta guerra que, bueno, pondrá en jaque a muchos países, incluyendo desde luego Inglaterra. Y si bien una guerra es el acto más funesto que pueda haber y que represente a la humanidad, también dentro de esas lápidas de cemento surgen flores. Y una de esas grandes flores es que la mujer logró posicionarse como un elemento fundamental en la sociedad, ya fuera en el trabajo, ya fuera en el cuidado del hogar, en el cuidado de las personas, de la salud y también de pronto en el deporte. Yo te contaba que las mujeres en sus ratos libres, cuando entran a estas jornadas laborales como obreras, sobre todo por ejemplo en las fábricas de municiones, pues tenían unos ratos libres y entonces pues lo dedicaban de pronto para jugar algunos deportes, entre ellos el fútbol. Y resulta interesante saber que organizaban además torneos para poder reunir y recaudar, bueno, para poder recaudar fondos, dinero para los hombres heridos, para que hubiera pues lo que pudiera ser lo mínimo indispensable para poder atender a los hombres que llegaban ya heridos como producto pues de este movimiento bélico. Así que vamos viendo cómo estas mujeres futbolistas pues van a tener también esa mirada filantrópica, empática, de proporcionar pues lo necesario para la salud de las comunidades. El equipo más famoso que se logró posicionar fue el DIC, se llamaba Care Ladies, y fue formado por mujeres que trabajaban en la fábrica de Preston en Inglaterra. El 26 de diciembre jugaron un partido con el St. Helens Ladies, que atrajo a más de 53,000 asistentes al estadio de Goodison Park en Liverpool. Así que, bueno, pues ahí te puedes dar cuenta cómo también en esos momentos bélicos pues era importante el poder tener un respiro y poder tener un momento de paz en donde a través del deporte la gente pudiera olvidarse de los problemas que estaban viviendo. Finaliza la guerra y la guerra, este periodo que se llama de entreguerras, que es después de 1918 y antes de que inicie la Segunda Guerra Mundial, va a ser ese gran periodo que se llama de entreguerras, en donde justo las mujeres más jóvenes van a decir, nosotros ya no regresamos a lo anterior, a lo que nuestras madres vivieron, así que empezarán a tomar una identidad diferente, se deshacen por completo del corsé, se deshacen por completo de estos ahuecadores que crean una silueta artificial, y estas cinturas de avispas empiezan a desaparecer. Los peinados complejos al estilo Gibson que se utilizan en la primera década de 1900 también empiezan a desaparecer, y las mujeres van a cortar estas largas cabelleras para dejárselas con el estilo bob, que es cortito, abajito del oído o un poco más arriba, y ese arquetipo de mujer ideal empieza a transformarse y súper rápidamente. Así que el cuerpo pues se va a readaptar, van las mujeres a utilizar estos vestidos rectos que les permiten usar ropa interior también muchísimo más cómoda, les permite moverse, algo que veíamos que antes no les era permitido. Y además, pues bueno, estas chicas van a poder fumar, por ejemplo, a darse el gusto de fumar en la calle, de salir con sus amigas. Claro que muchas mujeres y hombres las insultarán en la calle, incluso habrá algunas atrevidas que se pongan pantalón de pronto y que adapten estas prendas masculinas para utilizarlas. Bueno, Coco Chanel es una de ellas, pero sí, te pones a buscar, encontrarás, por ejemplo, en las revistas de la década de los 20 en México, que había reporteros que decían pues que era una moda pasajera el usar pantalones en esas chicas alocadas que se hacían llamar las chicas modernas. Y bueno, coincidentemente en Inglaterra y en otros países, hacia diciembre de 1921, fíjate, coincidentemente se le prohíbe a las mujeres volver a jugar fútbol. Eso está ya prohibido en muchos países, insisto, incluyendo Inglaterra. El argumento era que el deporte era incompatible con el cuerpo de la mujer, que ponía en riesgo incluso su propia salud y su salud reproductiva. Y esto es súper dramático porque pasaron poco más de 50 años para que las mujeres
pudieran organizarse en clubes y pudieran jugar públicamente fútbol sin que una restricción las pusiera en riesgo, incluso en su libertad. Es hasta 1971 que las mujeres volverán a la cancha a jugar públicamente fútbol. O sea, si lo ves, no es hace tanto tiempo, pues poco más de 50 años, pero pues vemos cómo tenían que jugar prácticamente muchas de ellas en la clandestinidad, y se creía además que el fútbol convertía a las mujeres en agresivas, en feas, en masculinas, porque utilizaban esta especie de short, pero no short cortito, sino esta especie de bermuda, y así es como llegamos a México, para que veas cómo vestían las mujeres futbolistas, al menos en la década de 1920, porque también sí que el fútbol empezó a jugarse en México, el fútbol femenil. Esas restricciones no fueron todavía tan fuertes en aquella década en México, y esto nos lleva a hablar de un pintor, de Ángel Zárraga. Ángel Zárraga fue un pintor que nació el 16 de agosto de 1886 en la ciudad de Durango. Nace en el seno de una familia adinerada, acomodada, su padre era médico, y muy niño él, pues la familia se muda a la Ciudad de México. Ángel Zárraga ingresa a la Academia de San Carlos, va a ser un prominente dibujante, un chico muy talentoso, y en 1904 va a conseguir poderse ir a Francia para estudiar y perfeccionar su estudio sobre pintura y dibujo. Entra nada más y nada menos que a la Escuela de Bellas Artes de París, y bueno, ahí empezará a dar también, llega en un momento muy importante, en el momento que están surgiendo todas estas vanguardias artísticas en Europa, y pues empezará a brevar de todo ese conocimiento. Después Ángel Zárraga estará viviendo entre México y Francia, y sobre todo llegará ya un momento en el que vive en París prácticamente por 30 años, luego va a regresar a México, pero durante esta época va a incursionar en el cubismo, conoce el trabajo de Picasso, de Juan Gris, de todos estos grandes pintores cubistas, va a estar explorando el cubismo, va a buscar temas muy novedosos, diferentes, porque mientras que aquí en México está surgiendo el muralismo con estos temas de exaltación nacionalista, exaltación de nuestra propia historia, con Diego Rivera, con Alfaro, con David Alfaro Siqueiros, con José Clemente Orozco y otros tantos, Ángel Zárraga está explorando otros temas. Y entonces encontramos como el pintor, entre otras cosas, se casa en 1919 con la rusa Janet Ivanov, y además de ser su esposa, era muy jovencita, era su musa, era una chica también de estas chicas modernas que te platicaba. Y Janet además era una destacada deportista, porque le gustaba mucho jugar fútbol. Había sido maestra de gimnasia rítmica y era futbolista profesional prácticamente, así que capitaneaba el equipo de las Deportivas de París en 1921, y en ese año Zárraga la va a pintar en un cuadro que se llama Las Futbolistas, lo vas a ver por aquí. Estas pinturas que Zárraga hace, él está viviendo en París y está viendo estas mujeres que están jugando, y es bien interesante porque vemos cómo está este conjunto de personas, pero ella nos está observando de frente, y mientras que las otras jugadoras pues están descansando. Y es que Zárraga va a tener como una mente mucho más abierta. A él le gustaba mucho acompañar a su esposa a verla jugar, a ella y a las demás, porque le ayudaba mucho a ir bocetando. Y es que si tú aprendes dibujo, sabrás que el bocetar es súper importante, y sobre todo ese desafío de ir dibujando mientras tu modelo se está moviendo es realmente desafiante para lograr perfeccionar el dibujo. Así que él pues bocetaba mucho a las jugadoras, y pues va a dejar estos testimonios perpetuados en algunas pinturas que estarás viendo por aquí. Y bueno, pues la exploración de Zárraga por el deporte lo va a llevar a realizar algunos retratos de mujeres y de hombres también en la cancha de fútbol. No era un tema ni en Europa ni en México que estuviera como de moda o en tendencia, así que pues por primera vez, al menos en la pintura mexicana, Zárraga va a poner en lienzos a mujeres que están jugando fútbol, que si bien no son mujeres de pronto mexicanas, finalmente son mujeres que representan a toda esa lucha de mujeres, tanto en América como en Europa, que están pues pugnando por tener mucha mayor libertad. Por eso es tan importante este conjunto de obras dedicados al fútbol. Pinta a las mujeres modernas, a mujeres independientes, deportistas, que son dueñas del campo, pero también dueñas de su propia vida en todos los sentidos, y también dueñas de su propio cuerpo. Libera
a través de estas pinturas, estas mujeres están liberadas de esos atavismos arcaicos, literalmente del siglo pasado, y juegan, se atreven a jugar fútbol y rugby, porque también por ahí hay jugadores y jugadoras de rugby. Así que Ángel Zárraga, bueno, de él podríamos platicar muchas cosas. Hoy nada más me concentro en hablar de estos cuadros que además se encuentran en el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de México. Dedica un poco de su tiempo en la década de 1920 a representar a estas chicas modernas a través del fútbol. Espero que te haya gustado, que hayas visto interesante que platicáramos sobre las mujeres y el fútbol y cómo esta historia se entreteje con la pintura de Ángel Zárraga. Te invito a que si estás interesado en conocer más sobre estas historias de mujeres poderosas, pues este lunes 22 de junio iniciamos un curso online en donde puedes asistir, ya sea de manera con las clases en vivo, o si no las puedes ver grabadas, quedan disponibles sin límite de tiempo. Es un curso que se llama Royals, Reinas de Leyenda. Por aquí estarás viendo el cartel. Estaremos revisando en cada sesión a Isabel de Castilla, Isabel I de Inglaterra, a la reina Catalina la Grande de Rusia y a María Antonieta de Francia. Y si vives en Aguascalientes, al siguiente día, el 23 de junio, por acá también verás ese cartelito, estaremos iniciando en el Instituto de Psicoterapia Humanista un curso presencial en donde también estaremos abordando otras reinas, pero ya del siglo XIX, y sobre todo a la última en particular, de la que tanto he querido hablar, que no es que tenga un linaje real, pero se convierte en la reina del arte, que va a ser Peggy Guggenheim. Así que nos vemos, ya sea en Aguascalientes o en el modo online, y nos vemos en nuestro próximo episodio. Bye.